Después de años de servicio devoto a la arquidiócesis de Newark, el obispo Gregory Studerus ha renunciado oficialmente. Para la mayoría, podría parecer solo otra actualización administrativa silenciosa desde el Vaticano. Un momento fácilmente sepultado en el aluvión de boletines semanales de la Iglesia. Pero para quienes observan con atención, algo en este movimiento se siente diferente. No es solo que el obispo Studerus haya renunciado, es cuando lo hizo, y más importante aún, lo que vino inmediatamente después. A los 77 años, el obispo Studerus había superado desde hacía tiempo la edad canónica de jubilación de 75 años, el punto tradicional cuando los obispos presentan su renuncia a Roma. Pero muchos continúan sirviendo más allá de esa edad, especialmente si su presencia aporta calma en tiempos de transición. El obispo Studerus era ampliamente respetado, estable, pastoral, fiel en silencio. No era un hombre de controversias, ni una voz que generara tensiones en la prensa. Su ministerio estuvo marcado por una coherencia apacible. Sirvió en parroquias locales, supervisó asuntos auxiliares con competencia y apoyó discretamente al cardenal Joseph Tobin en el siempre complejo terreno espiritual de Newark. Para la mayoría de los católicos en la zona, era una presencia familiar e inquebrantable. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? El comunicado del Vaticano fue preciso y pulido. El Papa León XIV aceptó la renuncia del obispo Studerus y anunció simultáneamente su reemplazo, el padre Pedro Bismarck Chao. Sin comentarios, sin elaboraciones, pero en los círculos católicos y eclesiásticos, el momento de esta transición despertó preguntas. Sí, Studerus había alcanzado un punto de salida tradicional, pero renuncias como esta, particularmente cuando se emparejan con un reemplazo el mismo día, usualmente indican que hay algo mayor en marcha. Un plan intencional, un cambio de visión, quizás incluso una nueva estrategia que se despliega desde la misma cúspide de la Iglesia. Y aquí es donde el misterio se profundiza, porque el padre Pedro Chao no era un nombre conocido. No era un interno de la arquidiócesis maniobrando por protagonismo. No era ruidoso, no era tendencia. Pero a los pocos minutos del anuncio, quienes lo conocían empezaron a hablar. Y lo que dijeron tuvo peso. Dijeron que era uno de los líderes pastorales más auténticos con los que habían trabajado. Que caminaba con humildad pero con profundidad. Que tenía ese tipo de autoridad silenciosa que no necesita imponerse para hacerse sentir. No era la elección obvia, pero era el tipo de elección hacia la que parece inclinarse el Papa León. Servidores, no estrategas, pastores, no exhibicionistas. Aún así, la pregunta persiste. ¿Por qué esta claridad repentina en torno a este nombramiento? ¿Por qué actuó el Papa León XIV de forma tan rápida, pública y decisiva? Algunos creen que se trata simplemente del ritmo natural del gobierno de la Iglesia. Otros, sin embargo, apuntan al patrón. Desde los primeros días de su pontificado, el Papa León XIV ha sido cualquier cosa menos convencional. En solo 19 días tras asumir la silla papal, inició 10 reformas radicales. Desde procesiones descalzas hasta abrir los jardines sagrados del Vaticano a personas sin hogar. Cada uno de estos actos pareció pequeño al principio, pero en conjunto señalaban un cambio sísmico en el enfoque de Roma hacia el poder, la humildad y el liderazgo espiritual, reestructurando la Iglesia desde las raíces, no desmantelando la tradición, sino reentrando en ella desde el Evangelio vivido. Así que el momento de esta renuncia importa. Llega justo después de cambios estructurales dentro del Vaticano. Llega mientras el Papa León XIV continúa nombrando obispos y líderes que reflejan sus valores. Simplicidad, servicio y un amor sin disculpas por los marginados. La decisión de nombrar a Pedro Chao, quien una vez lideró retiros juveniles, ministerios universitarios y misiones parroquiales desde el fondo de la sala, no es solo un guiño a Newark. Es un símbolo de algo más grande. Esto no es simplemente la renuncia de un obispo,
es una señal, una recalibración, y está ocurriendo en toda la iglesia. Muchos leerán este titular y seguirán de largo. No reconocerán la gravedad del momento. Pero aquellos que están observando, aquellos que están orando, lo sienten. Porque cuando el Vaticano hace movimientos tan silenciosamente, a menudo significa que el Espíritu Santo está rugiendo detrás del velo. El Papa León no está simplemente nombrando hombres, está moldeando el alma de una generación. Y la pregunta ya no es si estos cambios están llegando. La pregunta es, ¿estamos listos para ellos? Y aquí regresamos al nuevo nombre pronunciado en la historia esta semana, Pedro Bismarck Chau. ¿Quién es él? ¿Por qué lo eligió León? ¿Y qué significa su presencia para la iglesia en Newark y más allá? Ahí es a donde vamos ahora. Nacido en Managua, Nicaragua, en 1964, Pedro Bismarck Chau nunca imaginó que su nombre un día resonaría por los pasillos del Vaticano. Su vida temprana no estuvo marcada por privilegios o prestigio, sino por la fuerza silenciosa de una familia arraigada en la fe y la resiliencia. En medio de la agitación política del pasado turbulento de Nicaragua, su familia hizo lo que muchos tuvieron que hacer. Buscaron estabilidad y esperanza en una nueva tierra. Esa tierra se convirtió en Estados Unidos. Newark, Nueva Jersey, se volvió su hogar. Las calles eran desconocidas. El idioma era nuevo, pero la fe era la misma. Desde joven, el corazón de Pedro no se sintió atraído por la ambición, sino por el servicio. No se destacaba por ser ruidoso o carismático. Se destacaba porque escuchaba, porque aparecía. Porque cuando alguien necesitaba ayuda, no hacía preguntas, simplemente actuaba. Ese mismo instinto lo llevaría un día a atravesar las puertas de los seminarios, los campus universitarios de la ciudad, y eventualmente a subir los escalones de la Catedral Basílica del Sagrado Corazón. Antes que la teología vino la psicología. En 2004, Chau obtuvo una licenciatura en PONA, Psicología en la Universidad Seton Hall. No era simple curiosidad académica. Quería entender a las personas, cómo sufren, cómo sanan y cómo encaja la fe en el desorden de la vida humana. Años después de su ministerio, regresó a Seton Hall para obtener una maestría en consejería profesional en 2021. Mientras otros ascendían rápidamente en los rangos administrativos, Chau estaba más interesado en el trabajo profundo. Las conversaciones uno a uno, el acompañamiento de estudiantes, las largas horas escuchando a los jóvenes luchar con la identidad y el propósito. Después de completar sus estudios en el Seminario de la Inmaculada Concepción, fue ordenado sacerdote el 24 de mayo de 2008. Sus asignaciones no fueron glamorosas, pero sí fundamentales. En Our Lady of Mount Virgin, en Garfield, sirvió como vicario parroquial desde 2008 hasta 2012. No era solo otro sacerdote cumpliendo con sus deberes. Las personas lo recuerdan por asistir a los partidos juveniles, caminar por el vecindario, visitar hogares que no habían visto un sacerdote en años. De 2012 a 2015, se convirtió en subdirector de la Organización Juvenil Católica y del Ministerio de Jóvenes y Adultos, Jóvenes de la Arquidiócesis de Newark. Fue incansable, creativo y, lo más importante, presente. Pero su ministerio fue mucho más allá de los adolescentes. De 2013 a 2016, sirvió como subdirector de vocaciones. Orientó a futuros sacerdotes no solo enseñando, sino viviendo la humildad y la integridad que deseaba que llevaran consigo. En el Instituto Tecnológico de Nueva Jersey y la Universidad de Rutgers, trabajó como capellán universitario atendiendo las vidas espirituales de adultos jóvenes en quizás el momento más confuso espiritualmente de sus vidas. No daba sermones, hacía preguntas, se sentaba con sus dudas. No veía a los estudiantes como números o casos, los veía como almas. También fue párroco de 2 parroquias, la Iglesia de San Juan, St. John's Church, y la Procatedral de San Patricio, St. Patrick Procatedral, mientras mantenía sus deberes como capellán universitario. Esa carga de trabajo agotaría a muchos, pero no a Chau.
De alguna manera su fuerza no provenía del estatus, sino del servicio. Y cuanto más se adentraba en el corazón palpitante de Newark, más empezaba la gente a notarlo. Este no era un hombre intentando escalar posiciones, era un hombre elevando a otros. No solo los jóvenes o los feligreses lo notaban. Sus compañeros del clero también lo respetaban. En 2017 fue nombrado miembro de la Junta de Personal Sacerdotal, una posición de verdadera influencia en la diócesis. Ese mismo año también fue elegido como rector de la Catedral Basílica del Sagrado Corazón, uno de los cargos más visibles y exigentes en la arquidiócesis. No es un rol que se entregue a cualquiera. Se otorga a aquellos que han demostrado, con el tiempo, que pueden pastorear con convicción y compasión. Chao hizo ambas cosas, y luego estaban los ministerios de los que casi nadie había oído hablar. Fue capellán para el trabajo pastoral con personas sordas. Ministró a aquellos cuyas voces la sociedad a menudo ignora. No solo aprendió a hablar con ellos, aprendió a escuchar. Fue capellán para la Orden de Malta en Nueva Jersey, enseñó como profesor adjunto, trabajó con comunidades latinas a través de Boom de Encuentro, comprendiendo no solo sus necesidades, sino sus esperanzas. Este es el hombre que el Papa León XIV eligió para nombrar como obispo auxiliar de Newark, y esa elección habla por sí sola, porque Chao no buscaba protagonismo. No era un sacerdote mediático, no tuiteaba teología ni publicaba libros superventas. Él hacía el trabajo, a menudo sin ser visto, a menudo sin agradecimientos, pero en los espacios silenciosos de la vida católica de Newark, se convirtió en un pilar, un hombre cuya experiencia bilingüe le permitió unir culturas, un hombre cuyo corazón entendía el dolor, la transición y el silencio, un hombre cuya vida no se trataba de política, sino de personas. Así que cuando el Vaticano anunció el 30 de mayo de 2025 que había sido nombrado obispo y que el obispo Gregory J. Studerus había renunciado, sorprendió a muchos. No porque Chao no fuera digno, sino porque pocos imaginaron que Roma notaría el trabajo de alguien tan humilde. Y sin embargo, eso es precisamente lo que lo convierte en la elección perfecta. El cardenal Joseph Tobin lo dijo claramente. Su profunda fe, considerable experiencia pastoral y amor por el pueblo de Dios serán una gran bendición para nuestra iglesia local. Esas no son solo palabras halagadoras, son una señal de que este nombramiento no es solo administrativo, es espiritual. Hay algo casi poético en esto. El obispo Gregory Studerus, después de años de servicio fiel y silencioso, se retira a los 77 años. Y en su lugar, se eleva un hombre que refleja esa misma fidelidad callada. Una puerta se cierra suavemente, otra se abre con la misma humildad. Pero esto no se trata solo de un obispo reemplazando a otro. Se trata de un patrón. Se trata de un papado. El papado del Papa León XIV, que claramente no busca estatus, sino sinceridad. No titulares, sino santidad. Porque lo que el Papa está haciendo en toda la Iglesia, también lo está haciendo aquí, en Newark. Calladamente, sin fanfarria, pero con un profundo propósito espiritual. Y a medida que comenzamos a entender quién es Chao, también comenzamos a entender el movimiento que se está gestando detrás de él y lo que podría significar para el futuro de la Iglesia. Desde el momento en que el padre Pedro Bismarck Chao asumió el cargo de rector de la Catedral Basílica del Sagrado Corazón en 2020, no solo cargó con una responsabilidad, sino con una visión, no una visión de grandeza o estatus, sino de puertas abiertas, corazones abiertos y oídos abiertos. Ubicada en el corazón de Newark, la catedral es más que un monumento gótico. Es los pulmones espirituales de la ciudad, un lugar donde la historia, la dificultad y la esperanza respiran juntas. Y desde su púlpito de mármol y sus pisos de piedra, el padre Chao comenzó a predicar un evangelio moldeado no solo por la teología, sino por el contacto, la presencia, la proximidad con aquellos que el mundo a menudo pasa por alto. Antes que sotanas y vestiduras,
Hubo zapatillas, literalmente. Zapatillas desgastadas de tanto caminar por los bloques de la ciudad, de sentarse con jóvenes después de la escuela, de estar en filas de alimentos, no como invitado de honor, sino como servidor. Una vez bromeó con los seminaristas diciendo que su primera parroquia tenía más baches que bancas. Pero también decía que lo único que importa en la agenda de un sacerdote es esta pregunta: ¿dónde está sufriendo la gente? Esa pregunta se convirtió en una brújula, y en la catedral, la segunda basílica católica más grande de EU, la siguió fielmente. Semana tras semana, los feligreses no solo venían a escucharlo predicar, venían porque se sentían vistos. A menudo, durante una homilía, se detenía para señalar a alguien del fondo. Un anciano que no había ido a misa en años. Una joven pareja sentada en silencio con su hijo. Un grupo de adolescentes agrupados en la última fila. No los avergonzaba, los bendecía, los hacía sentirse reales. No estadísticas, no cuerpos en las bancas, sino almas en camino. Su labor iba más allá de los muros de la basílica. Durante las semanas más frías del invierno, Chau organizaba equipos de voluntarios para llevar comida y mantas a la población sin hogar de la ciudad. No solo enviaba personas, él iba. Algunos recuerdan haberlo visto cerca de la estación Penn, una noche helada, sentado con las piernas cruzadas en la acera, hablando en un español suave con un hombre que no tenía zapatos. Ese hombre, tiempo después, entró a la catedral limpio y sonriendo. Le dijo a un voluntario: «El sacerdote me dijo, no estás olvidado». Quise creerle. En los campus universitarios de Newark, Chau era conocido como un capellán que no seguía las reglas institucionales, sino las eternas. Estudiantes del New Jersey Institute of Technology y Rutgers decían que la puerta de su oficina siempre estaba abierta. A veces había una fila de estudiantes esperando, no para confesarse, sino para hablar sobre la vida, el miedo, el amor, Dios, y si todo eso aún tenía sentido. No les daba respuestas prefabricadas, escuchaba, y cuando hablaba, lo hacía con la clase de autoridad que no proviene de los libros, sino de la fe probada en batalla. Una estudiante recordó cómo el padre Chau asistió a un foro sobre salud mental en jeans y con una sudadera. La estudiante pensó que era solo otro asistente, hasta que Chau se levantó, tomó el micrófono y dijo: «Tu depresión no es tu identidad, no eres la suma de tu pánico, sigues siendo hijo de Dios». La sala quedó en silencio, y luego alguien empezó a llorar. Un profesor de teología que también estaba allí dijo después: «No era un sacerdote hablando, era Cristo irrumpiendo». En las comunidades inmigrantes, se convirtió en un puente cultural. Fluido tanto en inglés como en español, hablaba de una forma que trascendía la gramática. Una vez dio una homilía bilingüe, no repitiendo frases en ambos idiomas, sino entrelazándolos como música, como oración. Fue fluido, fue artístico, pero, más importante aún, fue inclusivo. Las personas escuchaban sus corazones en sus palabras. Una madre salvadoreña en la primera fila fue vista murmurando con lágrimas en los ojos: «Gracias, Padre, gracias». Pero nada de esto era autopromoción. Chau nunca buscó micrófonos ni reflectores. De hecho, a menudo rechazaba entrevistas. Decía que el trabajo debía hablar más fuerte que el hombre. Aún así, dentro de los muros de la catedral, su presencia era innegable. Trajo risas a pasillos sagrados. Rezaba con los conserjes antes de grandes misas. Invitaba a los monaguillos a hablar de sus sueños después de los servicios. Se detenía a bendecir bebés, ofrecía su hombro a viudas llorando y, según se informa, una vez celebró un funeral para un hombre que nadie más quiso enterrar. Solo asistieron 3 personas. Una de ellas dijo: «Hizo que se sintiera como si el mundo estuviera mirando». Así que, cuando se supo que el Papa León XIV lo había nombrado nuevo obispo auxiliar de Newark, llegaron muchas reacciones. Pero no fueron exclamaciones de sorpresa, fueron suspiros de gratitud.
Ya era nuestro obispo, dijo un feligrés. Ahora solo tiene el título. Y eso es quizás lo más importante de esta historia. No se trata del ascenso de una estrella a la fama desde la oscuridad. Se trata del reconocimiento de un pastor que ya lo era. Los fieles de Newark ya confiaban en él. Ya acudían a él por bendiciones, orientación y esperanza. Y ahora, como obispo electo, comenzará un nuevo capítulo. Pero para muchos, nada cambiará realmente. El hombre que caminaba a su lado en zapatillas, ahora los guiará con mitra. Y aún así, creen que seguirá siendo el mismo, arraigado, compasivo, valiente. No solo por su carácter, sino por el Cristo al que refleja. Eso es lo que hace que este momento se sienta más como una continuidad que como una ruptura. Newark no siente que está recibiendo un nuevo líder. Siente que está afirmando a alguien que ya ha estado liderando todo este tiempo. Y mientras algunos nombramientos diocesanos generan especulación sobre política o ascensos futuros, este se siente profundamente personal, espiritual, casi providencial. Porque en una era donde los titulares están llenos de escándalo, división y duda, el pueblo de Newark está presenciando algo refrescantemente simple. Un buen hombre llamado a servir más, y haciéndolo no por gloria ni poder, sino porque ha sido llamado. Mientras la catedral se prepara para recibir por completo a su nuevo obispo, crece una expectativa silenciosa. No por un cambio dramático, sino por una continuidad más profunda, por brazos más abiertos, por una mesa más grande, por una iglesia que ve, escucha y ama. Y mientras el padre Chao se prepara para su ordenación, quizás lo más hermoso que se puede decir es esto. Para miles en Newark, esto no es solo un nuevo obispo, es su pastor, ahora con una mitra, pero aún caminando junto a ellos. Era 30 de mayo de 2025. De esos días donde muchos pasarían de largo los titulares del Vaticano sin pensarlo dos veces. Solo otro nombramiento, solo otro obispo, ¿cierto? Pero para quienes prestaban más atención, el boletín del Vaticano publicado esa mañana contaba una historia mucho más profunda. Tranquilamente, sin gran ceremonia ni discursos papales rimbombantes, el Papa León XIV nombró al padre Pedro Bismarck Chao como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Newark, al mismo tiempo que aceptaba la renuncia del obispo Gregory J. Studerus. 2 líneas. Sin estruendo. Pero las ondas se harían sentir lejos, porque cualquiera que haya estado observando al Papa León XIV sabe que él no desperdicia gestos. No mueve piezas a menos que haya una razón. Cada nombramiento, cada cambio, cada silencio, tiene peso. Y si hemos aprendido algo de él en los primeros meses de su pontificado, es esto. Lo que parece un cambio tranquilo, a menudo es el comienzo de algo sísmico. Seamos claros, los nombramientos de obispos auxiliares normalmente no sacuden a la iglesia global. Son movimientos pastorales, a menudo regionales, esperados. Pero aquí, en medio de un pontificado cargado de reformas, nada es rutinario. Nada es simplemente administrativo. Especialmente cuando el hombre nombrado encaja perfectamente en el rompecabezas que el Papa León ha estado armando desde el primer día. Una iglesia fundada no en el prestigio, sino en el servicio. No en la distancia, sino en la cercanía. No en la autoridad imponente, sino en la presencia humilde. El padre Chao no era solo un sacerdote, era un consejero, un oyente, un constructor de puentes, un hombre profundamente arraigado en la vida parroquial, con un corazón que late por los pobres, por los jóvenes, por los marginados. Ese currículum ya dice algo, pero combinado con otros nombramientos del Papa León y otros momentos de claridad papal, comienza a emerger un patrón. Esto no se trata solo de llenar asientos, se trata de cambiar la postura misma del liderazgo de la Iglesia. La renuncia del obispo Gregory Studerus, aunque respetuosa y esperada por su edad, creó una oportunidad. El Papa León podría haber elegido a cualquiera, un hombre interno del Vaticano, un administrador de carrera,
un académico con un currículum brillante, pero no lo hizo. Eligió a un servidor, a un hombre que se ha arrodillado con los que sufren, que ha compartido banco con personas sin hogar, que ha respondido más preguntas de adolescentes que de periodistas. Esa elección importa. Dice algo no solo sobre Chau, sino sobre la iglesia que el Papa León está moldeando, una designación a la vez. Volvamos al patrón. En solo unos pocos meses, el Papa León XIV ha lanzado iniciativas ambientales para hacer al Vaticano neutral en carbono. Ha abierto secciones tranquilas de los jardines vaticanos para los sin techo. Ha reducido las vestimentas papales fastuosas, no por imagen, sino por simplicidad. Ha incrementado la autonomía diocesana, empoderando a las iglesias locales a tomar decisiones ajustadas a sus comunidades. Y ahora, con este nombramiento, está señalando que el futuro de la iglesia no pertenece a las élites formadas en Polonia o en Roma. Pertenece a los pastores que huelen a ovejas. Lo más revelador es cómo se hizo el anuncio. Sin gran conferencia de prensa, sin homilía papal, solo una línea en el boletín del Vaticano. Sin fanfarria, solo hechos. Pero detrás de ese silencio hay estrategia. El Papa León sabe que la verdadera transformación no ocurre con estallidos de ruido, sino con el ritmo constante de la coherencia. Es metódico, es pastoral, y está construyendo algo. Y aquí está la pregunta más profunda. ¿Es este nombramiento solo una necesidad pastoral o forma parte de una sacudida más profunda en el Vaticano? Porque si observas detenidamente, la respuesta comienza a tomar forma. El Papa León no intenta derrocar la estructura de la Iglesia, está intentando revivir su alma. La Iglesia no necesita otra ronda de burocracia, necesita aliento, necesita vida, necesita obispos más cercanos a la calle que al púlpito. Y el Padre Chau encaja en ese modelo con una exactitud casi profética. Este movimiento también continúa un patrón del Papa León: elevar intencionalmente voces de comunidades inmigrantes, de ministerios que han operado durante mucho tiempo en los márgenes de la atención eclesial. Chau, un sacerdote nacido en Nicaragua que hizo de Newark su campo de misión, refleja una acogida más amplia del alma global del catolicismo. El Papa León no está nombrando obispos para mantener tradiciones congeladas en el tiempo. Está nombrando hombres que vivan el Evangelio con los pies en el barro y el corazón en llamas. Lo que estamos viendo es más que estrategia, es teología. El Papa León no es solo un gerente, es un místico en movimiento. Está cimentando sus reformas no en lógica corporativa, sino en un llamado centrado en Cristo. Amar a los olvidados, a los ignorados, a los fieles comunes que se sientan en silencio en los bancos preguntándose si alguien todavía los ve. Cuando eligió a Chau, no solo le entregó una mitra, hizo una declaración. Así debe verse el liderazgo. Un obispo que ha llorado con los heridos, un sacerdote que ha caminado con los pobres, un pastor que sabe decir, no tengo todas las respuestas, pero me quedaré contigo. Y si eso es lo que Newark recibe en su nuevo obispo auxiliar, entonces el nombramiento deja de ser local. Se convierte en un símbolo. Porque, ¿cuántas diócesis están esperando renovación? ¿Cuántas parroquias están ansiando pastores que caminen, no que gobiernen? El Papa León está respondiendo ese clamor, no con grandes gestos, sino con gestos santos. Lo que representa el nombramiento de Chau no es solo el futuro de Newark. Es un vistazo a la iglesia que el Papa León visualiza. Una iglesia que no solo tolera el sufrimiento, se arrodilla a su lado. Una iglesia que no teme a nuevas voces, las invita a entrar. Una iglesia donde la santidad no se mide por los pasillos del Vaticano, sino por la voluntad de sentarse en silencio con alguien que sufre. Esta es la reforma que sucede no en ruedas de prensa, sino en el lento y deliberado movimiento de un papa que ve con claridad, que nombra con propósito, que cree que las pequeñas cosas hechas con gran amor realmente pueden cambiar el mundo. Y este no es el único cambio. Se avecinan más nombramientos, más nombres inesperados,
más anuncios silenciosos que repercutirán en las próximas semanas. Porque este Papa no ha terminado. Apenas está comenzando. Y si estás prestando atención, te darás cuenta de que este momento, este humilde nombramiento, es en realidad un mensaje, un susurro desde Roma, un empujón del Espíritu. La Iglesia está cambiando, no a través del ruido, sino mediante un valor silencioso. Y Pedro Chau puede ser justo la voz de ese coraje que se eleva ahora, no para mandar, sino para servir. Porque la verdadera revolución siempre comienza así, con alguien que el mundo ignoró, siendo llamado por su nombre. No grita, no hace campaña, no publica videos virales ni frases diseñadas para redes sociales. Y sin embargo, el Papa León XIV está creando temblores en toda la Iglesia Católica, que se sienten desde la Ciudad del Vaticano hasta capillas de aldea, desde oficinas cardenalicias hasta mesas de cocina. En todos los sentidos, es un Papa de terremotos silenciosos. Sus cambios no caen como truenos. Empiezan con un susurro, hasta que el suelo bajo tradiciones centenarias comienza a moverse. Desde el día de su elección, el Papa León XIV ha elegido el camino de la reforma sutil, pero profundamente simbólica. Obispos descalzos, túnicas simples, jardines privados abiertos, no para dignatarios, sino para personas sin hogar. El lenguaje litúrgico que cambia suavemente hacia la inclusión. Libros contables financieros que no habían visto la luz en años, finalmente expuestos al sol. Cada acción, por sí sola, puede parecer pequeña, un gesto, una preferencia, una nota pastoral, pero en conjunto, forman un patrón, una filosofía, una misión, y es esta misión que avanza en silencio y con propósito, la que da significado a nombramientos como el del obispo electo Pedro Chau. Porque para el Papa León, la reforma no se trata de espectáculo, se trata de regreso. Regresar a Cristo, regresar a los pobres, regresar a escuchar más que hablar, a servir más que liderar y a confiar más que controlar. Toda esta visión no surgió de la nada, fue moldeada a lo largo de décadas, por pies cubiertos de polvo en Perú, por noches frías en Chicago sirviendo estofado a personas sin hogar, por largas conversaciones con personas rotas que no necesitaban un sermón, sino que alguien se sentara a su lado. Fue en esos rincones olvidados del mundo donde León XIV, entonces simplemente el padre Robert, aprendió que el ministerio no se trata de jerarquía, sino de presencia, que el verdadero poder no está en el púlpito, sino en los bancos. Y ahora, como Papa, está aplicando esa misma lección a la iglesia que lidera. El programa de obispos descalzos es un ejemplo perfecto. Muchos no supieron qué pensar al respecto. Cada obispo, dijo el Papa León, debería caminar descalzo al menos una vez al año en una procesión pública, no para llamar la atención, sino para recordar. Recordar a los pobres, recordar a Cristo cargando su cruz, recordar lo que significa ser vulnerable, expuesto, necesitado. Los críticos lo llamaron performativo, pero quienes realmente caminaron lo entendieron. Sintieron la grava bajo los pies, recordaron el Evangelio. Y eso es lo que quiere el Papa León, una iglesia que recuerde, no solo que repita. Después vino la iniciativa de los jardines vaticanos. Tarde por la noche, en silencio, un pequeño grupo de hombres y mujeres sin hogar puede descansar bajo los árboles, dentro de los muros del Vaticano, sin cámaras, sin prensa, sin entrevistas, solo mantas, comida caliente y dignidad. Los jardines, antes reservados para altos dignatarios, se convirtieron en santuarios para los olvidados. Sacudió al sistema y, sin embargo, reflejaba perfectamente la creencia del Papa. El jardín del Edén era para todos. Este también lo es. Incluso sus vestiduras dicen algo. Han desaparecido las capas pesadas de oro y terciopelo en la mayoría de sus apariciones. Se han ido los anillos ornamentados y mitras elaboradas. En su lugar, una sotana blanca, una cruz de madera,
y un silencio que habla volúmenes. Cuando se le preguntó por qué vestía con tan poca pompa, el Papa León respondió: la gente tiene hambre de verdad, no de tela. Y en esa línea se comprende su corazón. Él cree que la Iglesia no necesita voces más fuertes, necesita voces más claras. Y en ese contexto, el nombramiento del obispo electo no es solo un nombre nuevo en el registro vaticano. Es un símbolo de la reforma de León en movimiento. Pedro Chau no es un hombre del Vaticano. No ascendió por la escalera clerical. No tiene un currículum diseñado para Roma. Lo que lleva consigo son historias, lágrimas, noches largas en el ministerio universitario, horas caminando con la comunidad sorda, noches sin dormir en el ministerio juvenil, preguntándose cómo llegar a una generación que ya no confía en la religión. Sus manos están gastadas por el trabajo real, no pulidas por la política. Para el Papa León, eso vale más que el prestigio. Eso es el prestigio. Porque el Papa cree que la fuerza de la Iglesia no está en el mármol, sino en la misericordia. No en la ceremonia, sino en la compasión. Y cada obispo que nombra es un reflejo de lo que espera que la Iglesia llegue a ser. La descentralización de la toma de decisiones es otro pilar central de su enfoque. León quiere que las diócesis locales tengan más poder. Quiere que las voces locales sean escuchadas. Está quitando la burocracia de los hombros de los obispos, no para perder control, sino para restaurar la confianza, para permitir que las iglesias en África, Sudamérica, Asia y en los pueblos pequeños de Ie Tunusumu den forma a la liturgia y a las decisiones pastorales de acuerdo a su pueblo, no a protocolos lejanos. Es radical en su confianza y profundamente bíblico en su modelo. La iglesia primitiva creció no mediante órdenes, sino mediante comunión. Y en el centro de todo esto hay un papa que escucha más de lo que habla, que reza más de lo que publica, que vive más en las sombras que en los focos, pero cuya presencia, cuya visión, ya está transformando la iglesia desde adentro hacia afuera. Y lo asombroso es que lo hace sin rebeldía. No ataca el pasado, no libra guerra contra la tradición, simplemente regresa a sus raíces. Cristo caminó descalzo. Cristo acogió a los pobres. Cristo perdonó en voz alta y juzgó en silencio. León está simplemente haciendo lo mismo en suelo vaticano. Y si crees que esta ola de reforma es sutil, considera esto. Es precisamente su sutileza lo que la hace efectiva. Los cambios ruidosos son fáciles de resistir. Los silenciosos se convierten en cultura, en hábito, en nueva normalidad. Por eso nombramientos como el de Chau importan. No se trata de titulares, se trata del latido. Representan el tipo de iglesia que el Papa León quiere construir. Humilde, local, diversa, no temerosa de ensuciarse las manos, y profundamente arraigada en la misión de Cristo. Y si te preguntas qué viene después, si esto es solo una temporada de gestos simbólicos o el inicio de una transformación real, pregunta a quienes están más cerca del suelo, al ministro juvenil, al capellán de campus, al voluntario parroquial, al hombre sin hogar bajo los árboles del Vaticano. Ellos te dirán, algo está cambiando, algo se está reconstruyendo, no en ladrillos, sino en confianza, y León lo está haciendo, no con una topadora, sino con un susurro. Él es verdaderamente un papa de terremotos silenciosos. Y la iglesia puede que nunca vuelva a ser la misma.